Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre José Ribes, párroco de Massamagrell, Archidiócesis de Valencia. En el programa anterior nos quedábamos comentando la famosa parábola del buen samaritano, donde Jesús, a través de unos personajes concretos, nos señalaba qué actitudes o qué actitud era la adecuada, aquella que Dios alaba y que engrandece al ser humano. Recuerden ustedes, digamos, los tres protagonistas ante el malherido, por una parte el sacerdote y el levita, que deberían haber visto en él a Dios mismo, y sin embargo pasan de largo. No son capaces de conmoverse ante aquel malherido y prosiguen su camino. Sin embargo, el samaritano, que ya sabemos que tenía muy mala fama ante los judíos, es aquel que, movido por la compasión, se acerca al malherido, le cura las heridas y hace todo lo posible, e incluso más, para que el malherido pueda recuperar o pueda recobrar la salud, llevando incluso a una posada y gastando el dinero que hiciera falta hasta que el malherido pudiera recobrar su salud. Esta es la actitud que Jesús alaba y que Él propone como modelo ante sus discípulos y ante los que le oyen. Ahí nos quedamos en el programa anterior. Terminada la parábola, Jesús le pregunta a aquel jurista que le había hecho la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Jesús le pregunta a este jurista: ¿cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y el jurista le responde acertadamente. Él dijo: el que practicó la misericordia con él. La respuesta era lógica y evidente. Pero sin embargo llama la atención que el jurista evita pronunciar el nombre odiado de samaritano. Lo lógico es que hubiera dicho, cuando Jesús le pregunta: ¿cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Lo lógico es que el jurista hubiera dicho: el samaritano, que se ha portado muy bien con él, pero sin embargo evita pronunciar el nombre de samaritano, digamos, porque no eran bien vistos por los judíos. Pero bueno, eso no importa. Jesús agrega a lo que ha dicho el jurista: pues anda y haz tú lo mismo. Como vemos, Jesús en la parábola se ha fijado en lo que han hecho o han dejado de hacer aquellos que se han acercado al malherido. Eso es lo que Jesús se ha detenido a mirar en la parábola. ¿Cuál ha sido la respuesta ante aquel malherido? De ahí que podemos afirmar que Jesús ha hecho una inversión, podamos decir, sorprendente o inesperada respecto al concepto de prójimo. Porque, como habríamos esperado, el prójimo sería el herido, ¿verdad? Pero no. Jesús quiere decirnos que el prójimo es el samaritano. Y esto tiene unas consecuencias significativas. Jesús quiere acentuar diciendo que el que se ha portado como prójimo realmente es el samaritano. Él es el prójimo. Y esto tiene unas consecuencias, digamos, significativas. ¿Por qué? Porque
sacando, digamos, la enseñanza de la parábola, Jesús nos está invitando en nuestra vida a dar pasos adelante como este, que no hay que esperar pasivamente a que alguien se cruce en nuestro camino, necesitado o pidiendo ayuda o auxilio. Nos toca a nosotros estar dispuestos a percibir quién es, a descubrirle, a darnos cuenta, aunque Él no nos lo pida o aunque Él no dé muestras, digamos, de emergencia o de alarma, pero sí, sin embargo, tener esa mirada para descubrir que esa persona nos está necesitando. No hace falta que a lo mejor nos lo diga Él o clame o nos grite o nos pida ayuda de manera explícita. Jesús nos está diciendo que no hay que esperar a que el otro reclame nuestra ayuda, que lo importante es que seamos nosotros los que, contemplando, mirando, esa mirada que Jesús pide, esa es la mirada que se anticipa incluso a la petición o a la súplica del que nos necesita. Eso es lo que Jesús quiere subrayar en la parábola. Interesante enseñanza. No esperemos a que los demás nos pidan o nos necesiten de una manera explícita. Lo importante es que nosotros seamos capaces, como decía el Señor en el Evangelio, que seamos capaces de ver y de oír las necesidades del prójimo, del otro, aunque no nos lo digan. Esa es la mirada y la escucha de corazón que Jesús quiere subrayar en la parábola. Parece que como la parábola ya está terminada, realmente la pregunta del doctor de la ley aparece ya contestada. Aquel hombre hacía como una pregunta abstracta y Jesús lo ha hecho como algo concreto, operativo. La cuestión que hay que plantearse no es quién es mi prójimo, sino de quién me puedo hacer yo prójimo. Ahora, aquí. La pregunta es esa. No quién es mi prójimo, sino de quién me puedo yo hacer cercano. Ahora, en este momento. Y esa es la gran lección de la parábola. ¿De quién yo tengo que ser cercano? Y esta es la gran lección que Jesús nos hace, es decir, ser compasivos a la manera del samaritano con todo aquel que necesite nuestra ayuda, incluso a pesar de las incomodidades que pueden presentarse. Y ahí está esa mirada y esa escucha que nace del corazón. Estar cercanos a todos aquellos que nos necesiten, aunque no nos lo pidan. De manera explícita, claro. ¿Cuántas ocasiones tenemos de ser prójimos nosotros de los que nos encontramos en el camino? A veces no será una ayuda económica, sino nuestro tiempo, nuestra mano tendida, una palabra amiga. Claro que resultará más cómodo, como hace el sacerdote y el levita, seguir cada uno su camino y hacer como que no hemos visto o que no hemos oído, quizá porque a lo mejor tengamos cosas muy importantes que hacer, que es lo que realmente la actitud del sacerdote y del levita, entre otros motivos, está mostrando. También el samaritano tenía otras cosas que hacer, también importantes. Sin embargo, aquel se paró y los primeros no. El sacerdote y el levita sabían muchas cosas, conocían la ley de memoria, sabía cuál era la respuesta ante las circunstancias de la vida y de las personas. Sabían mucho, pero no había amor en su corazón. Cosa que el samaritano sí que tenía esa actitud. Frecuentemente ha surgido una pregunta acerca de si este relato del buen samaritano es una parábola o es una verdadera historia. Es decir, si Jesús toma la ocasión de un hecho real que pudo acontecer, o si por el contrario inventa él mismo la escena, como a veces Jesús acostumbra a hacer cuando cuenta algunas parábolas. La respuesta es que en la parábola del buen samaritano efectivamente hay una verdadera historia, pero no una pequeña historia.
como sería la de un robo ocurrido en un momento concreto en el camino de Jerusalén a Jericó, sino una historia grandiosa, tan grandiosa como es la misma historia de la humanidad. Y por eso ha habido interpretaciones de esta parábola muy interesantes, sobre todo una que os voy a compartir, en la que a través de la parábola se quiere ver la realidad de todas las épocas históricas, de todos los momentos, no de un hecho concreto, sino la parábola encierra dentro de ella un mensaje universal y permanente. Según algunas interpretaciones como esta, la explicación sería la siguiente. El hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó sería Adán, es decir, toda la humanidad, representada en este hombre que baja de Jerusalén a Jericó. Según esta interpretación que ha habido sobre esta parábola, Jerusalén sería el paraíso. El ser humano que baja, que sale del paraíso, Jericó sería el mundo. Los ladrones que atacan al hombre y lo hieren de gravedad, según esta explicación serían los demonios y las malas inclinaciones que hacen caer al hombre en el pecado, provocándole la muerte. El sacerdote y el levita serían la ley y los profetas, que han visto la situación del hombre malherido, pero no han podido hacer nada para cambiarla. El buen samaritano sería Cristo, el cual ha derramado sobre las heridas humanas el vino de su sangre y el aceite del Espíritu Santo. La posada a la que lleva al hombre recogido en el camino sería la iglesia. Es el lugar de la sanación, de la curación. El posadero sería el pastor de la iglesia, a la que se confía el cuidado del malherido. Y el hecho de que el samaritano prometa volver indica la segunda venida de Cristo. Esa sería alguna interpretación como interesantísima que explica la parábola yendo mucho más allá de lo que el evangelista en sí mismo ha querido decir. Pero es interesante conocer, digamos, esta interpretación de la parábola para que podamos darnos cuenta de que ella tiene un alcance mucho más grande de lo que el evangelista en este momento no está diciendo, en este caso concreto. Pero es interesante esta interpretación que podemos, por ejemplo, encontrar en unos comentarios que hizo Orígenes, un teólogo, acerca del Evangelio de Lucas. Interesante la explicación que él da, dándole a la parábola del buen samaritano un alcance universal y permanente. La cuestión está en que, haciendo una lectura de la parábola desde Cristo, podríamos decir que el buen samaritano por excelencia fue Jesús. Él nunca pasó de largo ante el que acudía a él y le necesitaba. Y ahora vemos en este camino que Jesús emprende hacia Jerusalén para entregar la vida, nos enseña que también nuestro camino debe ser como el suyo. Es decir, entregándonos de manera generosa, sobre todo a los que necesiten de nosotros. Sabemos a quién debemos imitar, ¿quién está detrás de ese anónimo samaritano? Podríamos decir que el buen samaritano es Cristo. De ahí que amar al prójimo, hacerse cercano a él, es algo que es exigido por el seguimiento de Cristo. Es el primer deber de quien quiere ser su discípulo. De ahí que la conclusión de la parábola que hace Jesús al jurista, que le dice, anda y haz tú lo mismo, es una palabra que va dirigida a cualquier discípulo, a todo discípulo, no solamente al jurista que ha escuchado la parábola, sino que va dirigida a todos los que seguimos a Cristo.
Por ejemplo, podríamos recordar aquella frase que Jesús le dijo a los discípulos, que aparece en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, cuando él, después de lavarle los pies a los discípulos, les dice: os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que yo he hecho con vosotros. De algún modo, podríamos decir que esta frase también puede tener esta resonancia en la parábola del buen samaritano. Cristo es el buen samaritano que se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y sana sus heridas con el amor de Dios, con el consuelo que nace del corazón de Dios. Si Cristo es el buen samaritano, repito, que se acerca a todo aquel que sufre en su cuerpo o en su espíritu y le cura las heridas, con el amor de Dios que nace del corazón de Cristo, pues también, si nosotros somos sus discípulos, también tenemos que seguir el mismo ejemplo, acercándonos a todo aquel que sufre en su cuerpo y en su espíritu y curar las heridas y tantas heridas que hay en el corazón del hombre. Ya hemos terminado la parábola del buen samaritano y vamos a escuchar otro texto que va relacionado con él. Acuérdense que cuando Jesús decía anteriormente, que lo comentamos en el programa anterior: dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos quisieron ver lo que veis vosotros y no vieron, y oír lo que oís y no oyeron. El primer ejemplo del que ha sido capaz de ver ha sido el buen samaritano. Esa persona sí que ha sido capaz de ver lo que tenía que ver y lo ha visto. Y ahora, el siguiente texto es oír. Si el buen samaritano ha sido ejemplo del ver, lo que hay que ver, ahora el oír, lo que hay que escuchar, lo tenemos en el episodio de Marta y María. Y es un episodio muy bonito que el evangelista coloca inmediatamente a continuación de la parábola del buen samaritano, y lo hace con toda intención. Repito, porque si el buen samaritano es el ejemplo de aquel que sabe ver, digamos que María, la hermana de Marta, es el ejemplo del que sabe oír. La parábola anterior ha insistido en la importancia, la parábola del buen samaritano ha insistido en la importancia de actuar en favor de la persona que nos necesita, como hemos dicho, aunque explícitamente no nos pida ayuda, no nos diga un SOS, pero también hemos de ser capaces de saber ver, de saber contemplar la necesidad del que está sufriendo, del que necesita nuestra ayuda. Pues vamos a ver cómo ahora el evangelista coloca en el episodio que vamos a comentar ahora de Marta y María el saber escuchar. ¿Por qué? Porque ahora hay una pregunta que nos va a lanzar de algún modo el evangelista, y la adelantamos ya. Para poder mantener la acción a favor del que nos necesita, tanto a nivel personal como comunitario, la mejor preparación es sentarse como María a escuchar la palabra de Jesús. Vamos a leer el texto que a continuación nos ofrece el evangelista. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Este es un texto evangélico que todos conocemos. Comentamos este texto tan conocido de Lucas, y es que el evangelista, al narrarnos este episodio,
no hace referencia a la información que sí nos da el cuarto Evangelio. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, vemos cómo nos dice el evangelista dónde viven esta familia tan querida por Jesús, qué miembros la forman parte de ella y el pueblo donde viven, cómo se llama y cuál es la distancia que hay entre esa población y Jerusalén. Sin embargo, el cuarto evangelio nos dice que Marta y María viven en Betania, a 2 pasos de Jerusalén, y viven con su hermano Lázaro. Sin embargo, Lucas omite todo esto, no dice nada de esto. No menciona el nombre de la aldea, ni tampoco dice con Jesús van los discípulos, como tampoco menciona a Lázaro. El evangelista entra de lleno, de inmediato entra en el texto evangélico, porque lo que quiere hacer es contrastar 2 actitudes, como lo he hecho con la parábola del buen samaritano. Recuerden que el evangelista ha contrastado 2 actitudes que ha subrayado. Por una parte, la actitud del sacerdote y del levita, que hacen caso omiso al mal herido que se han encontrado en el camino, y por otra parte, la otra actitud, la actitud del samaritano, que ha sido compasivo y misericordioso. Pues ahora, de igual manera, el evangelista nos va a presentar 2 actitudes distintas. Por una parte, la de María, que está sentada a los pies del Señor como un discípulo, escuchándolo, y la de Marta, que está multiplicándose para dar abasto con el servicio. No queda claro por qué tanta agitación por parte de Marta, pero uno puede imaginárselo. A Marta, que sería la mayor de los hermanos, le correspondería la responsabilidad de todo lo que tuviera que ver con la casa y con todo lo relacionado con ella. Es verdad que no todo debía realizarlo ella, pero sí debía ser la que procurara que todo cuanto había que realizar se llevara a cabo. Ya sabemos que las actividades más humildes y pequeñas las debía realizar el último de la casa, el más pequeño, pero eso no eximía que hubiera algún responsable de todo ello. Todo cuanto tenía que ver con la acogida y la hospitalidad en una casa lo podemos imaginar. Basta que nos acerquemos a un relato de acogida, como es el relato de Abraham en su tienda de Mambré, acogiendo a los 3 peregrinos, para que nos demos cuenta de lo que una acogida llevaba consigo. Recordemos que cuando Abraham invitó a comer a los 3 caminantes que pasaban junto a su tienda en Mambré, él necesitó la ayuda de su mujer Sara y de un criado para realizar todo aquello que la hospitalidad llevaba consigo. Y en el caso que nos ocupa, pues Marta no cuenta con nadie. El simple hecho de preparar la comida con todos los detalles supondría bastante trabajo para una sola persona. Imaginemos otras cosas también que habría que realizar. Se comprende entonces el malestar de Marta, aunque no podemos comprender su reacción, porque en vez de pedirle directamente ayuda a su hermana, se pone ante Jesús y le pide que actúe de manera que María le ayude en la cocina. Esto lo vamos a ver ahora después. Vamos a tener un momento de música que nos ayude a interiorizar todo lo que hemos comentado hasta ahora.
Estamos en el programa de Quien guarda mi palabra, de Radio María, la radio de la Virgen, la radio que transforma vidas. Estábamos viendo cómo la reacción de Marta, cómo ella actúa ante esta situación que se le ha presentado, donde ella tiene que responder para quedar bien ante los invitados, en este caso ante el invitado tan especial que tiene en su casa de Betania, como es Jesús, y no solamente Jesús, sino también sus discípulos, que nos imaginamos que irían con él. Como Marta se multiplica para dar abasto, mientras que su hermana está sentada a los pies de Jesús, y como Marta, en vez de pedirle ayuda a su hermana, se pone ante Jesús y le pide que actúe de manera que María le ayude en sus cosas, en la cocina, nos imaginamos. Con ironía y con cariño, nombrándola 2 veces, le responde Jesús. No le reprocha que trabaje, sino que ande inquieta y nerviosa con tantas cosas. La inquietud de María se debe a la cantidad de cosas que ella tiene que preparar. Y eso hace que se ponga nerviosa, que esté nerviosa. Ese malestar de María, expresada en su inquietud y en su nerviosismo, es todo lo contrario a esa imagen serena de su hermana María, que está sentada a los pies de Jesús. Podemos comparar la actitud de las 2 hermanas. Por una parte, el nerviosismo de Marta, y por otro, la serenidad que tiene María de estar tranquilamente sentada a los pies de Jesús escuchándole. Por eso Jesús, en vez de darle una ayuda, le da un consejo y le dice: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. También es necesario saber ver qué es lo necesario y qué es lo menos urgente. Esto es importante en nuestra vida. Hacer como una prioridad de las cosas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más necesario? ¿Y qué es lo menos urgente? Y yo creo que los rasgos del carácter de Marta nos son extraordinariamente cercanos a la manera como hoy vivimos. Nosotros llevamos hoy en la sociedad una vida frenética, enferma por la prisa. Hemos de hacer muchas cosas, demasiadas cosas, hasta querer hacer muchas cosas de una sola vez. En general, de este modo se pueden hacer mal, entre otras cosas, las cosas que se hacen. ¿Por qué? Porque vamos con prisa y eso hace que muchas veces incluso lo que hacemos lo hacemos mal. De ahí que cada discípulo, a la luz de la palabra de Jesús, ha de saber conjugar estas 2 realidades. Por eso, el mejor modo de ser Marta es ser María. El mejor modo de ser Marta, el mejor modo de ser eficaz y de hacer las cosas bien es actuar como María. La mejor manera de ser Marta es ser frecuentemente María. ¿Por qué? Porque la escucha atenta de la palabra de Dios, la reflexión, el mirarlo todo no desde el punto de vista de la inmediatez y de la prisa, sino el mirarlo todo de otra manera más pausada, intentando priorizar las cosas. Todas estas cosas son las que te llevan a escoger y a respetar las prioridades, la de analizar las cosas y ver cuáles son las más necesarias y cuáles son las menos urgentes. Y eso te ayuda a hacerlo todo con calma, que después resulta que es la mejor manera para hacer bien las cosas y hacer más. Lo podemos ver en el mismo Jesús, cuyo horario de trabajo difícilmente vamos a igualar. Él, en esa agenda tan apretada que tenía Jesús
de actividades, de ir de un lado para otro, de personas que se le acercan de toda índole, cada uno con su historia, con sus circunstancias, cada uno con sus preocupaciones, con sus enfermedades, con sus problemas. Vemos cómo Jesús, con ese trajín tan grande que llevaba, porque la gente le exigía, digamos, la gente le pedía, y Jesús, a pesar de toda esa agenda tan grande que tenía, llena de actividades, sin embargo vemos cómo él buscaba momentos de intimidad con el Padre, buscaba momentos, digamos, de silencio, de pausa, de oración. Él dejaba por unas horas esa dedicación a las personas que lo buscaban, dejaba eso a un lado para tener con el Padre ese momento de intimidad con Él. Y esto nos está enseñando a nosotros para que nos demos cuenta de que nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestros servicios, nuestras acciones no pueden ser fructíferas si no tienen raíces, es decir, si no estamos en contacto con Dios, si no se basa en la escucha de su palabra. Jesús no desautoriza, digamos, la buena intención de Marta. Marta quiere hacer el servicio bien, quiere hacer el trabajo, hacerlo bien, quiere quedar bien, que todo salga bien, que todo esté de acuerdo con la situación tal como se le exige de algún modo. Pero sí que Jesús le da una lección de que no tiene que vivir en un excesivo ajetreo. Jesús le está diciendo a Marta que lo que tiene que hacer es primero alimentarse para poder darse. Yo creo que esta es la gran lección que Jesús le da a Marta. Primero aliméntate para poder después dar lo que hay en tu corazón. Y de algún modo lo que hemos dicho antes, para poder mantener nuestra acción a favor de los demás, tanto a nivel personal como comunitario, como eclesial, la mejor preparación es sentarse, como María, a escuchar la palabra de Jesús. Para la mejor manera de poder, digamos, responder a lo que las circunstancias y a lo que Dios también nos pide y a lo que los demás nos piden, la mejor manera de prepararnos es esa calma y esa serenidad que tiene que haber en nuestro corazón para poder actuar sin ese ajetreo que muchas veces, movidos por las prisas, no hacemos bien las cosas que deberíamos hacer bien, porque a lo mejor o nos precipitamos o el momento nos atosiga o al momento nos impide hacer las cosas con esa calma y serenidad que tenemos que hacer. Entonces, el ejemplo el episodio de Marta y María es claro. Como hemos dicho, la parábola del buen samaritano nos ha enseñado a ver con claridad lo que hemos de hacer y cómo hemos de actuar ante las necesidades de los demás, y el ejemplo de María nos está invitando a saber escuchar ese silencio y esa calma y esa serenidad que debemos de tener o que mantener en la vida para actuar después con eficacia. De María escuchando a Jesús, el evangelista ahora va a dar un paso, nos va a presentar a Jesús hablando con Dios. Curioso, cómo de María escuchando a Jesús, sentada junto a sus pies, el evangelista pasa ahora a Jesús hablando con Dios, lo que provoca el deseo de los discípulos de imitarlo. Porque si ante una persona importante es fácil quedarse sin palabras, no saber qué decir, mucho más ante Dios. Quizá por eso los discípulos no sepan cómo rezar. Y además les suscita curiosidad ver a Jesús rezando. Y uno de los discípulos le pide que les enseñe a rezar. De ahí que ahora vamos a leer este texto que nos ofrece el evangelista y que comienza de esta manera. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor,
enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les va a enseñar esta oración que nos ha transmitido tanto Mateo como Lucas en sus evangelios correspondientes. Si en el Evangelio de Mateo aparece esta oración, conocida como el Padre Nuestro, desarrollada en 7 peticiones, en Lucas aparece 5, esto es, de una forma más breve. Esta forma doble de la oración del Señor, ¿a qué se puede ver? Porque hay dos versiones, que no son distintas del Padre Nuestro. Una es más larga, como es la que aparece en Mateo, y otra es más breve. ¿Por qué esta forma doble de la oración del Señor? Puede deberse eso a la manera como era conocida esta oración en las comunidades cristianas. Habían comunidades cristianas que conocerían la oración del Señor más desarrollada y otras comunidades cristianas que conocerían, la oración del Señor un poco más breves. Y es lo que subyace y que explica esta doble versión de la oración del Padre Nuestro. Pero vayamos al texto de Lucas. Leamos la oración que Jesús enseña a sus discípulos y es la siguiente. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Lo primero que podemos destacar de esta oración del Señor es su sencillez y su brevedad. A pesar de la brevedad de la oración, contiene un profundo mensaje, un profundo contenido que muchos detalles quizás no se captan. Porque el Padre Nuestro, la oración que enseñó Jesús a sus discípulos, no es una simple oración. Digamos que es como la síntesis de todo lo que Jesús vivió a lo largo de su vida, de lo que él sintió a propósito de Dios, del mundo y de sus discípulos. Y la oración comienza con una invocación a Dios, no como creador ni como rey, sino como a Padre. Hemos de decir que la idea de la paternidad de Dios ya se encontraba en el Antiguo Testamento. Así lo encontramos en algunos textos veterotestamentarios en los cuales se le invoca a Dios como Padre cuando se le presenta como creador, cuando se le presenta como ofendido por el pecado de Israel o como cuando se le presenta como fuente de misericordia y de perdón. Por ejemplo, tenemos un salmo donde Israel reconoce a Dios como nuestro Padre. Y esta es la invocación que el salmista le dirige a Dios. Lo tenemos en el Salmo 89, versículo 27, donde el salmista se dirige a Dios diciéndole: tú eres mi Padre. Si en la oración de Israel aparece la invocación de Dios como Padre, sí que es verdad que en los labios de Jesús esta invocación es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en labios de Jesús esta invocación tiene un sentido de una mayor intimidad. Indica una relación personal y una dependencia plena de Jesús respecto a Dios, del Hijo respecto al Padre. Y esa propia experiencia de Jesús hace que Él lo invoque como tal, como lo que es, su propio Padre. Y eso es lo que Él invita a sus discípulos a que en su oración acudan a Él como aquel que les ha dado la vida, que les cuida y los mantiene. Esta manera de invocar a Dios como Padre en labios de Jesús suena de una forma muy diferente a cómo lo hacían los judíos en sus oraciones comunitarias. En los labios de Jesús aparece esa cercanía, esa dependencia personal de Jesús respecto al Padre. Y eso es lo que Él quiere que los discípulos en su oración también sientan lo mismo. Sientan a Dios
como aquel que les ha dado la vida, que los cuida, que los acompaña, que los mantiene. En la segunda, petición o en la segunda frase del Padre Nuestro aparece: santificado sea tu nombre. ¿Qué desea Jesús que le pidamos a Dios? Pueden ser dos cosas muy distintas. O que nosotros santifiquemos el nombre de Dios, que lo honremos, o que Dios santifique su nombre, es decir, que Dios defienda su honor. Creo que las dos cosas pueden ser válidas en esta oración del Padre Nuestro cuando decimos santificado sea tu nombre, porque en el primer sentido el protagonista somos nosotros. ¿Por qué? Porque frente a un mundo que prescinde de Dios, que lo ignora o incluso lo ofende, Jesús propone en esta primera petición, como ideal de todo discípulo, el que uno debe proclamar la santidad y la gloria de Dios. En esa primera petición, Jesús está pidiendo a todos sus discípulos que proclamen que Dios es santo, que con su vida puedan expresar esa santidad de Dios. Y el discípulo expresa la santidad de Dios tanto en cuanto él es capaz de obedecer los mandatos y los preceptos de Dios. Por tanto, santificar su nombre es igual a obedecerle y a realizar su voluntad. Esa sería la primera acepción del santificado sea tu nombre. ¿Qué implica en la oración del Padre Nuestro decirle santificado sea tu nombre? Es decir, yo con mi vida te dé gloria, que yo con mi vida dé testimonio de lo que tú eres, de que tú eres el Señor de mi vida, que estás por encima de todo. Y que yo, al invocarte y al orar, eso implica en mí obedecer y cumplir tu voluntad. Eso sería la primera, el primer sentido del santificado sea tu nombre. En el segundo sentido, que también lo contiene, el protagonista es Dios. No solo que yo glorifique con mi vida a Dios, lo honre y con mi experiencia y mis actitudes de testimonio de la gloria de Dios, sino que también yo le pido a Dios que Él manifieste su gloria, que muestre todo lo que Él hace y es capaz de hacer. En el Padre Nuestro no solamente nos comprometemos a alabarlo, a darle gloria, a realizar su voluntad y a vivirla en nuestra vida, sino que también con la frase santificado sea tu nombre le estamos diciendo a Dios: Señor, tú que todo lo realizas de manera salvadora, realiza todo aquello que tú eres capaz de hacer. Entonces, con la expresión santificado sea tu nombre, le estamos pidiendo a Dios que muestre todo lo que Él hace y es capaz de hacer. El Señor muestra su gloria. ¿Cómo? El Señor muestra su gloria salvando a su pueblo, salvando a los que confían en Él. Entonces yo en la oración del Padre Nuestro, en el santificado sea tu nombre, estoy en primer lugar comprometiéndome a darle gloria, a alabarle con mi vida, pero también le estoy pidiendo al Señor que Él realice todo aquello que Él sabe hacer, donde Él manifiesta su santidad. La siguiente petición del Padre Nuestro es la que Jesús ha dicho, y es: venga tu reino. La gran promesa del Antiguo Testamento era que Dios establecería su reinado en este mundo y que lo haría a través de su Mesías y del pueblo elegido. El reino de Dios no es algo situado en la otra vida, es algo que acontece ya aquí, que ha de darse ya aquí. Y eso en el Antiguo Testamento estaba muy claro. Se le pedía a Dios que actuara,
que hiciera presente su reino, su reinado. Y esto es lo que está Jesús también pidiéndole a Dios en la oración del Padre Nuestro. El venga a nosotros tu reino es una súplica a Dios para que Él haga aquí presente y de una manera ya aquí plena su reinado de justicia, de paz, de felicidad. Y esta transformación del mundo es la que Jesús pide y enseña a pedir en esta petición. Porque la transformación del mundo va a ser obra de Dios. Venga a nosotros tu reino es la súplica con la que el discípulo se dirige a Dios pidiéndole que realice ya aquí, ahora, todo aquello que él debe y ha de realizar para que este mundo sea de acuerdo con lo que él quiere, que se cumpla y que sea una realidad su reinado de justicia, de paz, de felicidad y de fraternidad. La siguiente petición es: danos nuestro pan cotidiano. Hay algunos que han querido ver aquí una referencia al pan material, pero creo que más bien con la expresión pan se está refiriendo Jesús a todo aquello que es necesario para nuestra vida de cada día. Y ahí se incluye todo: alimento, vestido, salud, casa, hogar. Con la oración, danos nuestro pan cotidiano, lo que le estamos pidiendo a Dios, nuestro Padre, es que nos conceda todo aquello que necesitamos para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu, y que Él está pendiente de todo ello. Lo único que debemos de poner nosotros es nuestra humildad y confianza, sabiendo que Dios está pendiente de nuestras necesidades y de nuestras preocupaciones diarias. La siguiente petición: perdona nuestros pecados. Es importante también esta petición cuando uno recuerda los propios fallos. Y el discípulo, al invocar a Dios de esta manera y al pedirle perdón de las propias ofensas, de los propios pecados, es interesante ver cómo fruto del reconocimiento de la propia pequeñez y la propia realidad de cada uno sale esta petición: perdona nuestros pecados. Porque esto nos va a ayudar a nosotros a saber perdonar a los demás. La siguiente petición: no nos dejes caer en tentación. En el Evangelio de Lucas, la palabra tentación aparece ya al comienzo del ministerio de Jesús, cuando Él está tentado por el diablo en el desierto. Y la tentación sabemos que formó parte del ministerio de Jesús en su vida. Ese no nos dejes caer en la tentación es fruto de la propia experiencia de Jesús, el cual tuvo que mantenerse fiel a Dios a lo largo de su vida, sin dejarse seducir por todo aquello que de algún modo le presionaba, sea por el ambiente, sea por sus discípulos, sea por las autoridades religiosas. Jesús también tuvo que afrontar la tentación y tuvo que ser valiente y fuerte para no caer en la tentación. Por eso, fruto de esa experiencia personal, Jesús invita a sus discípulos a hacer también lo mismo. Le pedimos a Dios nuestro Padre que no permita que caigamos en la tentación. Todavía, mucho más, que no permita que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, que acuda a nosotros con su providencia para librarnos de esas ocasiones, para que podamos superar la tentación en el momento en que ella viene a nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque carecer de tentaciones es imposible. Jesús mismo lo sufrió, pero como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, Dios será fiel, Dios es fiel,
porque no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras propias fuerzas. Es interesante ver cómo la oración de Jesús resume todas y cada una de las situaciones que el ser humano, que el discípulo pueden presentársele a lo largo de la vida. Por eso cada vez que rezamos la oración del Señor, sea en nuestra oración personal o litúrgica o comunitaria, tengamos en cuenta todas estas enseñanzas que Jesús nos trae para que, partiendo de su experiencia, también la hagamos nuestra. Hasta aquí el programa de hoy. En el próximo programa continuaremos con una parábola muy interesante que narra Jesús y que viene en relación con la oración que nos ha enseñado del Padre Nuestro. Es la parábola del amigo inoportuno. Del amigo inoportuno, aquella parábola donde un amigo ayuda a su amigo, aun cuando sea medianoche, porque le pide, dentro de una necesidad, que le atienda. Hasta aquí el programa de hoy. Si no has escuchado este programa en su integridad o quieres escucharlo de nuevo, puedes acudir al podcast de Radio María, o si quieres enviarnos una pregunta o un comentario, puedes hacerlo enviándonos un correo electrónico a quienguardamipalabra@radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan difícil